Todas las historias tienen aristas, divergencias, pequeños caminos que se abren y nos dicen que detrás de todo relato siempre hay otros más que vale la pena contar. Yo soy Eduardo Merino Gufré, el anfitrión de Hay Humanidad, y este es un minisodio donde les contaré una de esas historias dentro de las historias que ya hemos contado, o más bien una historia más cortita. Y para escuchar este mini relato tenemos a Daniela Sáenz. Hola, muy buenos Hola, días. nuestra co-host favorita. Sí, claro, Para volver a hacer Desembárrala. sí, Sí, lo tengo muy claro, lo te que queremos, dijiste Dani. el episodio pasado. Pero gracias a los oidores que sí Ujú. confían en mí. Ay, era de chiste, mira. Yo te amo. Gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien y contenta de estar aquí. ¿Sí? Ansiosa por También. saber la historia. La historia de hoy está loquilla. Yo creo que a ti te va a gustar un montón. Porque además es de muchas imágenes. O sea, tiene como una... Bueno, es una imagen muy interesante. ¿Bien? Ok. Y también nos acompaña Elizabeth Ruiz de otro podcast de ciencia que vuelve otra vez aquí, a nuestros micrófonos. ¿Cómo estás? Hola, feliz de volver a estar acá con ustedes, de volver a escuchar una historia. Ujú. No sé si esta se parezca a algo a la que ya escuché la vez pasada o esté No. lejana. No, está como... Me encanta que en estos minisodios no hay pistas de nada. Sí. Entonces está buenísimo. Algo que quiero como aclarar es que, claro, como quienes escuchan Hay Humanidad y otro podcast de ciencia, creen que nos llevamos bien, pero realmente nos llevamos re mal. Tanto que Somos nos espiamos y nos copiamos temas. Sí. Entonces siempre pasa como que sacamos un tema y es muy... y después sacamos como el tema parecido. Es adrede porque nos estamos espiando. Sí. Sí. Ajá. O sea, justo acaba de pasar. Exactamente. Justo. Tenemos el mismo tema. Ajá. Júralo, ay, yo no lo he oído. Sí. Ajá, el de Chernobyl. Sí, entonces para que escuchen el episodio de otro podcast de ciencia que hablaron más sobre los hongos radiotrófos. Radiotróficos. Radiotróficos. Sí. Sí. Sí, y estuvo muy chévere y salieron como muy cerquita, entonces sí, Por como Dios, que... pero esto es como una competencia. Sí. Exacto, sí, aquí hay muchas risas, pero apenas salimos de grabación nos tratamos re mal y nos copiamos de los temas y demás. Sí, sí, entonces si quieren saber más cosas que yo no pude explicar y que seguro expliqué no tan bien, ahí explicaron mucho mejor lo de los hongos radiotróficos. Entonces, sí, muy chévere. Gracias por venir de nuevo. Bienvenida, Alicia. Sí. Y después ahora más tarde nos peleamos, pero aquí todo bien. Por ahora la historia. Es una zona de paz. Sí, en grabaciones, zona de paz, tregua. Bueno, esta es una historia bien interesante, es como de esos momentos un poco absurdos de la historia. Y justo tiene que ver como con un personaje muy importante, pues digamos para la historia con H mayúscula. ¿Está bien? Como más que nada la historia europea. ¿Bien? En julio de 1807, Napoleón Bonaparte estaba en un buen momento de su imperio. El 7 de ese mes había firmado los tratados de Tilsit, en los que había acordado la paz con Rusia, luego de ganar una batalla contra ellos, y también se anexó la mitad de Prusia en esos tratados. Entonces, pues era un excelente momento pues para un imperialista, ¿no? Sí, entonces estaban ahí contentos y demás. Entonces, después de esto, vuelven a París un poco para celebrar pues todas estas campañas exitosas y demás. Y como cualquier autócrata imperialista, como los hay hoy en día, siempre le seguía un séquito lambón, ¿sí? Sí. O muy lamebotas para quienes no sepan qué es lambón. O pues adulador. Y el lambón número 1 de Napoleón era Louis Alexandre Berthier. Sí, Berthier. Él había sido la mano derecha de Napoleón desde 1796, antes de que Napoleón fuera emperador. Y luego de varias batallas y golpes de estado, para 1807, Berthier no era solo el mejor amigo de Napoleón, sino también el primer mariscal del Imperio francés. ¿Sí? Algo así como el ministro de guerra, ¿sí? La mano derecha. Okay. ¿Sí?
como estaban en tan buen momento, luego de los tratados, Berthier pues decidió hacer una fiesta para celebrarla en un parque que tenía a las afueras de París. Y la temática de la fiesta era cacería de conejos. ¿Mm? Sí, que en científico es Oryctolagus cuniculus, así se llama el conejo común. Ya. Sí, en científico. Entonces iban a reunirse todos, como generales, comandantes y demás, básicamente a pasar el rato cazando conejos. ¿Mm? Berthier obviamente le mandó la invitación a su mejor amix, Napoleón. Y pues yo me imagino como la carta te invito a mi fiesta. Sí. A mi Sí, cacería. a mi cacería, sí. ¿Aceptas, sí o no? Y Napoleón aceptó. Como que realmente Berthier no esperaba que aceptara y fue como, ay, marica, si viene Napoleón. Entonces, claro, Berthier quería que la velada fuera perfecta y no quería dejar nada al azar. Entonces decidió que sí, iban como a almorzar tranqui y después iban a cazar. Pero entonces la cosa era, el emperador va a ir, hay que tener como conejos para poder cazarlos. No podemos dejar como a la deriva que Y que tengamos no aparezca salir ninguno. y que no aparezcan conejos cuando ya en la invitación dijimos que vamos a cazar conejos. ¿Bien? Entonces Berthier, así como muy ansioso, le ordenó a uno de sus emisarios que le pidiera a los campesinos de los alrededores del parque que salieran a los bosques a buscar conejos para la ocasión. Y claro, como era Napoleón, pues todos eran como, no, pues obviamente hay que llevar muchos conejos, ¿sí? Las fuentes principales de esta historia, que se llama de las campañas de Napoleón, de David G. Chandler, y las memorias del barón de Thibault, escritas por el teniente general Paul Charles François Thibault, describen un poco como este momento y dicen que no fueron como 10 o 15 o 30, eran cientos, pidieron cientos de conejos, al punto que llegaron, según estas fuentes, 3.000 conejos. No. Uy. Ajá, de los bosques de la región, entregados por los campesinos y demás. No se sabe si esta es una exageración, pero sí se sabe que fueron cientos. O sea, no se sabe si eran realmente 3.000, porque ¿quién cuenta 3.000 conejos? Pero dijeron como, bueno, tenemos suficientes conejos, los pusieron en jaulas y las jaulas las colocaron alrededor del parque de Berthier. No. Entonces, claro, la idea era que apenas terminaran de almorzar y salieran de cacería, o bueno, no sé si de pronto fue más en la mañanita, no es muy claro. ¿Fue antes o después del tinto del almuerzo? No sé, yo creo que fue antes, yo creo que hicieron brunch y por ahí fue como, bueno, salgamos a cazar. Entonces terminaron su brunch Ujú. y llegan pues todos los militares al sitio donde tenían las jaulas con Napoleón. Y Napoleón va además en el carruaje imperial. O sea, esta es una cosa así súper opulenta. Entonces llegan allá, todo está decidido y obviamente Napoleón Bonaparte es quien lidera la cacería, entonces él va al frente. Entonces todos dicen, claro, él tiene que ser el primero en disparar, él debe tener como justo el privilegio de matar a los primeros conejos. Llega, sale y abren las jaulas y salen los conejos. Salen los cientos de conejos por el parque. Obviamente Napoleón mata un par de conejos, pero pues la idea era que fueran presas fáciles porque son conejos, como que un poco también esa era, pues, como que iba a ser, sí, un entretenimiento más que nada. Pero entonces pasa algo, y es que Napoleón, sí, dispara, da algunos tiros, mata a algunos conejos. Algunos conejos empiezan a correr despavoridos, pero pasa y acontece algo muy peculiar. Y es que unos instantes después de los disparos, los conejos se juntaron en una sola masa. No. En una sola masa conejil. ¿Se lanzaron? Ajá. Y al contrario de la huida, ese enjambre de conejos se dio la vuelta y se dirigió en una horda No. hacia Napoleón. ¡Película! Exacto. Obviamente,
algunos militares y el mismo Napoleón intentaron disparar, seguro mataron a algunos conejos, pero eran tantos, eran cientos de conejos y todos fueron imparables hacia el mismísimo emperador de Francia. Y empezó una nueva guerra. La conquista por el parque. Exactamente. Entonces, obviamente todo el mundo estaba súper pasmado cuando esto sucedió. Pero aquí voy a hacer una pausa para ver por qué pasa esto, ¿sí? O sea, por qué de pronto sucede algo así. Cuando encontré esta historia, yo me pregunté dos cosas. Una, si habría una ilustración de la época que mostrara a Napoleón siendo atacado por los conejos. Spoiler, no hay. Pero también me pregunté como si esto ha pasado antes o si ha pasado en algún otro momento. Y me puse a buscar, como enjambres de conejos, ferales y cosas así. Y descubrí que esto no solo ya ha pasado, sino que sigue pasando regularmente en un lugar muy particular, que se llama la isla de Okunoshima. ¿Han escuchado de esa isla? Obvio no. No. ¿No? Entonces, ¿En China? ¿qué? ¿En dónde? En Japón. Okunoshima es una isla muy chiquita, ubicada muy cerca de Hiroshima, en Japón. No mide más de 378 henrys cuadrados. ¿Qué? No es tan grande. Yo me imagino como muchos henrys cuadraditos. Sí. Gracias por esa gran Sí. imagen. Entonces son como 700 metros cuadrados. Es una isla muy, muy pequeña. Actualmente está repleta de conejos, lo cual pues uno diría como qué ternura. Pero Okunoshima tiene una historia muy oscura. Luego de la Primera Guerra Mundial, el gobierno japonés decidió hacer allí una fábrica de gases venenosos. Pues para sus campañas militares, los japoneses hicieron muchos experimentos de guerra biológica y demás, y guerra química. Entonces tenían esta fábrica y funcionó desde 1929 hasta la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Entonces estuvo funcionando ahí 20 años, básicamente. Bueno, 15 años, 16. Perdón, mis matemáticas. Yo creo que son 24. Como 29. Bueno, hagan las cuentas. En la fábrica usaban varios conejos como sujetos de estudio y tras el abandono, probablemente varios de estos conejos se escaparon o fueron liberados y se quedaron ahí en la isla, que desde entonces fue deshabitada por humanos. Ahora, no se sabe muy bien si los herederos de estos conejos sobrevivieron y se reprodujeron. Realmente no se sabe si murieron. Pero entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué hay tantos conejos en Okunoshima? En la década de 1970, Okunoshima se abrió al público y se hizo un museo sobre el gas venenoso, como que era parte de los procesos de reparación de Japón frente a la memoria y la historia. Entonces decidieron hacer un museo ahí y luego armaron como una especie de hotel / centro de visitantes donde uno se puede quedar ahí en la isla. Entonces se sabe que en esa década llegó un grupo de estudiantes y ellos llevaron 8 conejos y los liberaron en la isla. Sí. Sería súper bueno dejar unos conejitos acá. Sí, ya. tal cual. Sí, además Son solo 8, ¿qué puede pasar? Exacto. Ya van más de 80 generaciones de conejos que rondan entre 400 y 1000 ejemplares. Sí. No por todos los dioses. Entonces, en Okunoshima, digo como que rondan entre 400 y 1000, no es porque sea un error de cálculo, sino porque cuando se crece mucho la población llegan a los 1000 y después cuando hay más poquitos llegan a 400. O sea, es como siempre oscilan entre esas dos. Entonces, según una investigación de la antrozoóloga Margot de Mello, no sabía que existían los antrozoólogos. Yo tampoco. Sí, pues ahí hay una nueva, no sé dónde se estudia, eso sí, pero hay una nueva, no sé, ahí tienen, por si quieren estudiar antrozoología, que según entendí es eso, es como las relaciones humanas y animales estudiadas también, ahí como bien. Ok, no conocía el término como Ajá. tal, pero Sí. pues a la final uno muchas veces desde la zoología lo estudia y me imagino que desde la antropología también.
Yo de hecho lo leí, yo dije, seguro ella se puso el título. Bueno, pero entonces, bueno, Margot de Mello se fue a estudiar a estos conejos y a hacer observaciones en Okunoshima. Y ella dice que están entre lo feral y lo doméstico, como que no son completamente domesticados, pero tampoco son completamente ferales. O sea, feral es salvaje. Sí, Ve. exactamente. Pero como un animal doméstico que está libre. Ya. Sí, como algo así, como que ya tiene ese comportamiento. Ajá. Que hay muchos perros así, por ejemplo. Sí, a veces exacto. gatos también. Sí. Exacto, cuando se habla de perros ferales es eso, como sí que estaban domesticados y ya Sí, no, sí, ya feral. empiezan a tener los comportamientos, ¿no? Yo Entonces, soy un poquito feral. yo creo que todos tenemos algo de feral. Y si no, están mal, muy domesticados. Sí, pues es mejor decir que somos ferales y no domesticados. Entonces, claro, como que un poco eso pasa con estos conejos. Entonces, están entre lo feral y lo doméstico porque sí tienen comportamientos territoriales que serían propios, digamos, de conejos más salvajes. ¿Mm? También hacen unas madrigueras gigantes que son de comunidades de conejos también salvajes, de liebres y demás. Pero la cosa es que su única fuente de alimento es la comida que los visitantes de la isla les llevan. No puede ser. Entonces esto ha generado un montón de problemas digestivos en los conejos. Al parecer ellos son muy sensibles. La digestión de ellas es muy sensible. Entonces, al parecer, cada día los trabajadores de la isla tienen que recoger de a 15 conejos muertos y ocultárselos a los visitantes. Porque a todos les da una cosa llamada estasis gastrointestinal. Es decir, como que la motilidad intestinal, que son como los movimientos del intestino, se detienen o se ralentizan. Y eso causa la muerte por acumulación de toxinas y de gases, entonces muchos conejos mueren por eso. ¿Mm? Y eso se debe, uno, porque a veces no hay visitantes, entonces hay falta de alimento, ¿sí? Dos, porque el alimento no es adecuado y les hace falta también mucha fibra, lo que les llevan los turistas, pues no tiene suficiente fibra, entonces pues, los conejos se enferman y se mueren. ¿Mm? Entonces, pues esto también ha hecho otra cosa sobre los conejos. Desde el 2014 se han publicado varios videos de gente que llega y empieza a ser acosada por enjambres de conejos que corren hacia las personas y se les trepan encima, o sea, se les trepan en las piernas y todo, así erráticamente. Como, dame esos chitos, Sí, esos tal son cual. míos. Literal, yo vi un video de una chica botándoles chitos, sí, Oh. horrible, pero sí, tal cual, llegan y ven a los visitantes y pues obviamente esto les genera un montón de ansiedad porque saben que de ahí viene la comida y salen todos los conejos, a veces como son hasta 50 conejos, obviamente se ve adorable, sí, sí, o sea, se ve muy adorable y hay muchas fotos de la gente con los conejos así encima, todos contentos. Pero pues lo que esta gente no sabe es que realmente están ansiosos porque ya llegó el alimento. Entonces lo que veía esta señora Margot de Mello era que los conejos ya adquirían ese comportamiento apenas escuchaban que llegaba el barco con los turistas. O sea, ni siquiera tienen que verlos, sino que ya empiezan con este comportamiento errático y se empiezan a hacer estas hordas de conejos. ¿Mm? Y al parecer esto también sucede, según entendí, en las conejeras, como en conejeras donde tienen muchos conejos, como que ese comportamiento es usual, pero acá pues sucede en una isla y obviamente esos videos lo que hicieron fue atraer a cada vez más personas que quieren ir y tener la experiencia de llenarse de conejos, como sin saber, pues ni siquiera saben que está como el Museo del Gas Venenoso ahí, ¿sabes? Que es como el principal atractivo turístico. Pero es porque el gobierno también incentivó eso, como que Obvio. pues lo vendió como severo atractivo turístico, al punto que para 2017 recibió más de 400,000 visitantes anuales. O sea, es decir, mal contados, más de 1,000 turistas al día van allá para tomarse videos y fotos con los conejos. Mom, they're all biting it. Mommy! They're attacking it! Activity around Don't let for secrets. They're fighting. Y hoy, mira qué bonito. ¡Ah! Que vienen aquí y me atacan los conejos. Ay, mira, blanquito, qué blanquito.
qué blanquito. Dios mío. Eres tan cabroncete como Cracker porque pillas la bolsa y la quieres morder. Ya está, ya me la has jodido. Ha conseguido lo que quería. No puede ser, pobres conejos. ¿Cierto? Sí. Pobrecitos. No, y pues también todo es como muy, tal cual, lo viral. Como lo viral atrae más gente, la gente va a alimentar a los conejos y los conejos mueren más, pues porque comen peor y demás. Y como que hasta, pues hace poco cuando estaba, hace como unos meses, sí empezaron a plantear una ley para regular eso. Pero según lo que leí, como que todavía está en veremos, como que no han pensado bien cómo hacer el manejo de los turistas que van allá, porque igualmente eso pues trae plata, trae... Bueno, Pues sí. pero ellos mismos pueden vender comida para los conejos, pero una dieta que sea sana para ellos. Pues como que, igual que cuando uno va a un zoológico o algún santuario o algo que es como, le puede dar comida a los animales, pero y se la compran a las mismas personas o algo. Ujú. Porque pues si llega uno con cualquier comida humana Sí, exacto. sin ningún control. Sí, yo creo que eso es lo que se están pensando ahorita por el bienestar de los conejos, pero pues veremos. Igual la gente sigue yendo a llenarse de conejos. Eduardo reacciona al bienestar de los conejos, no importa. No, lo que importa es la plata Por que favor, viene el sí. turismo, claro. Y digamos, en la isla no hay ninguna planta, grano, algo que los pueda como nutrir. Como que eso también podría ser lindo de pronto, incentivar una siembra de almendras o algo así que ellos puedan también como Pero Eh, seguro solventar. los conejos van a dejar de saltarle a la gente. Y eso es lo que le gusta a la Ah, gente. baila. Ajá. Entonces perdemos el negocio. Claro, es un negocio socio. La cosa es que también leí que otro problema de estos conejos es que, pues, como son tantos, han cambiado por completo como el ecosistema que había de la isla. Entonces, si en la isla antes había de pronto algunos pastos o algunas hierbas que podían comer, como son tantos y llegan a ser 1000 en una isla de 700 metros. Claro, acidifican todo con su popó, su chichi. ¿no? Claro, sí, además el manejo de los popós, pues también es más los conejos que se van muriendo. Entonces, como que ya es un micromundo donde está tan colapsado que, claro, por eso es que también los conejos son tan erráticos, porque no tienen otras fuentes de alimento, porque ya las jodieron todas. Entonces, como que no es como que puedan pastar por ahí, porque es un lugar muy chiquito. Entonces, no da suficiente tiempo para que se renueven todas esas matas. Sí. Es triste. Aguantas, ¿cómo iría a hacerles un puente de la isla a otro lugar? Y se Y tomaron luego todo Japón. otra Sí. isla y así. Y así, hasta que se tomen todo Japón y tengan el problema que tienen en Australia con los conejos. Sí. Sí, bueno, tal vez. Pero entonces, tal como en Okunoshima, los conejos se abalanzaron sobre el emperador de Francia. Ya sabemos un poco más o menos por qué, pero pues ya uno dice como por qué sucede en este contexto, además de... No había comida de por medio. Exacto, pues ya lo vamos a descubrir, ya vamos a ver qué pasó acá. Entonces, volvemos a nuestra historia central y estamos con los conejos que se están abalanzando sobre Napoleón. Algunos militares trataron de alejarlos, golpeándolos con las fustas con las que arrean a los caballos. Entonces los golpeaban, pero igualmente los conejos como que se iban hacia un lado y después volvían otra vez y armaban otra vez la masa. Todos asesinos Sí. con eso. Exacto, sí. Y Otros... es imposible imaginarse eso. Porque un conejo es como tan tierno. Sí. Yo me lo imagino como un super conejo, así como cuando los Power Rangers hacen el Megazord, como que se van juntando y después hacen un solo conejo gigante. Me lo imaginé así, o sea, me imaginé una caricatura así. Entonces, claro, la masa conejil se volvió imparable y todos se abalanzaron sobre Napoleón. Según el barón Thibault, los intrépidos conejos flanquearon al emperador.
Lo atacaron frenéticamente por la retaguardia y se negaron a abandonar su presa. Se amontonaron entre sus piernas hasta hacerlo caer y obligaron al conquistador de conquistadores, bastante exhausto, a retirarse y dejarlos en posesión del campo. Chistoso, muy bueno. Sí, entonces ahí... Perdió Ganaron- la batalla. ganaron los No. conejos. Entonces, claro, ahí como Napoleón todo derrotado, se cayó, el tipo ya dice, no, como que chao, y se sube al carruaje, o sea, como que logra como puede huir y subirse al carruaje y emprender la huida, pero la cosa no paró ahí. Según el historiador David Lo Chandler, persiguieron. sí, sí lo persiguieron. Tal cual. Wow. Miren lo que dice David Chandler. Con un conocimiento de la estrategia napoleónica superior al de la mayoría de sus generales, la horda de conejos se dividió en dos, rodeó No. los flancos del grupo y se dirigió hacia el carruaje imperial. Súper estratégico. Ajá, sí. Y lo curioso era eso, como que solo se iban a donde habían visto a Napoleón, como que solo se fueron a perseguir a Napoleón. Entonces algunos conejos lograron saltar al carruaje, o sea, se No. saltaron ahí y estaban ahí en el carruaje y tuvieron que sacarlos un poco a patadas mientras huían. Los enemigos de Napoleón como, esto era lo que necesitábamos para Sí. derrotarlo. Unos conejos. Sí, ¿qué tal que hayan sido enviados por Prusia? Esa podría ser la teoría conspiranoica de este episodio. Pues eso no sería raro. Así Conejos somos rusos. la humanidad. Ajá. Sí. Entrenados para atacar a Napoleón. Los conejos no se rindieron como tal, o sea, siguieron corriendo, solo se fueron quedando atrás cuando ya los caballos del carruaje lograron salir del parque y huir del único ejército que hasta entonces había vencido a Napoleón. Esa fue la primera gran derrota de Napoleón. Wow. Sí. No. Una vez escaparon del peligro, pues como que pudieron reunirse, pues a contarse ese episodio tan que putas que ¿Los acaba de conejos? pasar. Sí. Los conejos, yo creo que sí. Se reunieron. Sí. A tramar, celebrar. sí, a celebrar y a tramar el golpe de estado. Pero entonces ahí fue como que acaba de pasar, pues sí, bueno, en francés, qué putas, que acabo de pasar. Y entonces, claro, ahí fue cuando revelaron la verdad de los conejos. Y al parecer todo fue culpa del emisario que mandó ver piel. A ver, cuando este man salió en busca de conejos salvajes, los campesinos de la región pues le dijeron como no hay tantos conejos salvajes. O sea, estás buscando 3.000, no hay tantos conejos salvajes. Ujú. Y tú estás buscando cientos. Entonces, pues el emisario dijo, ay, pues entonces compremos estos cientos de miles de conejos a varias conejeras que había alrededor. Ok. Ajá. Entonces, según Thibault, el emisario pensó que, pues, conejo es conejo. Así fuera salvaje, iba a ser igual que conejo de conejera y que no habría diferencia entre ellos. Entonces fue como, bueno, está bien. Entonces se compró todos esos conejos de las conejeras. Entonces, claro, como que lo que vieron los conejos en Napoleón, pues era alguien que les iba a dar de comer. ¿Comida? Ajá. Entonces, además también pasó que las jaulas llenas de conejos habían llegado el día anterior al almuerzo de cacería, pero nadie se había preocupado por darles de comer. Estaban muertos del hambre. Claro, estaban muertos del hambre, entonces básicamente lo que vieron los conejos en Napoleón no fue una gran amenaza y un tipo que los iba a matar, tampoco el conquistador de conquistadores, sino lo que ven los conejos de Okunoshima en los turistas. O sea, Filetes una fuente. humanos. Sí, filete humanos, sí, tal cual. Así como en Madagascar. Sí. Como, si te acuerdas de esa Estoy escena. pensando en Madagascar. Sí, sí, sí. Cuando Alex tiene hambre y ve a todos como convertidos en filetes, tal cual. O sea, fue eso, tal Un filete enjollado. cual. Un filete enjollado, sí. Filete napoleónico. Sí, pero entonces como que yo también, que como tiene que haber algo más detrás de esto, Ujú. y descubrí algo, como que el emisario no tiene toda la culpa de todo esto, sino la monarquía francesa tiene la culpa de todo esto. Pasa y acontece que la domesticación de los conejos empezó en Francia en la Edad Media en los monasterios, ¿sí? Entonces eran los monjes y las monjas
quienes se encargaban de cuidar a los conejos, según un artículo que encontré que se llama El conejo en la Europa continental, de P.M. Rogers, C.P. Arthur y R.C. Zoriger. Entonces los monjes y las monjas se encargaban de cuidar estos conejos, hacían las conejeras, pero la monarquía francesa se puso como celosa de que ellos tuvieran estos conejos. Entonces empezaron a poner ordenanzas para básicamente asegurar que el derecho de los conejos era de la monarquía francesa, ¿sí? Entonces, desde el inicio prohibieron o regularon los tamaños de las conejeras y quienes tenían acceso a ellas. Entonces se empezó a fomentar que todos los conejos fueran criados en conejeras. Además, se puso como que este control de la monarquía sobre los conejos se puso más pesado en el siglo XVII, cuando el primer ministro del rey, Luis XIV, ordenó la matanza de todos los conejos en los bosques reales para que las conejeras fueran el único sitio donde se podía, digamos, adquirir a los conejos. Después de la Revolución Francesa, todas esas prohibiciones anularon, pues digamos como que llegó la Revolución Francesa, anularon esos derechos de la monarquía sobre los conejos, pero como que no hicieron nada al respecto. O sea, simplemente siguieron las conejeras ahí, tampoco liberaron a los conejos. En últimas sí terminan liberando a los conejos, pero después como de Napoleón III, una cosa así. Entonces, claro, los cientos de miles de conejos que buscaban para Don Napoleón, pues nunca hubieran podido venir de los bosques, porque no había. Entonces, por eso el comportamiento errático de estos conejos, porque todos eran conejos de conejera. Sí, y por eso fue que se le lanzaron a Napoleón. Qué gran explicación. Sí, tiene mucho que ver con la socioecología. Sí. Y bueno, con el tiempo esta historia de la derrota de Napoleón frente a los conejos se ha puesto un poco en duda, porque la única referencia directa de esto de una persona que estuvo ahí es del barón Thibault, que al parecer tenía como un raye, le tenía rabia a Berthier, entonces es probable que se la haya inventado, pero realmente como que es un evento tan, no sé, como que está tan absurdo que yo digo, no tiene sentido que fuera mentira, como que, bueno, uno para qué se inventaría eso, ¿no? De pronto que lo exageraran. Sí. Que haya pasado algo, pero que no siguieran el carruaje, que no se dividieran, que no fuera así tan Sí, dramático. Tan dramático, estratégico, película Sí. de guerra, sí, probablemente no. Pero pues la historia no deja de ser como muy irónica y muy interesante, ¿no? Más en estos tiempos de oligarcas y conquistadores que se la pasan incendiando el mundo, a veces es bueno pensar que hasta una manada de conejos puede acabar con el imperialista más grande, incluso si es de esos imperialistas que nos hacen decir, ¡ay, humanidad! Pero nos está sugiriendo algo con eso de los conejos. Yo lo dejo ahí. Yo solo digo que en Australia no han podido acabar con los conejos. Sí, que esa es otra historia que tenemos que contarlo en Año Humanidad. Entonces, esa es la historia de la derrota de Napoleón contra el enjambre de conejos. Qué emocionante. Creo que la próxima vez que nos sintamos derrotados podemos pensar que al gran Napoleón conquistador lo derrotaron una manada de conejos. Sí. Además que tenían las de perder. ¿Qué puede pasarnos? Nada. O sea, a ¿Cierto? comparación de ser derrotados por conejos. Total. Sí, entonces esta era una historia muy fascinante que les quería traer. Como, Increíble. sí, ¿qué les pareció? Muy loco, ¿Mm? muy loco. O sea, aparte no sabía eso de los conejos y es lo último que imaginaría, porque hay muchos animales que pueden reaccionar así y que viven en manada y que son cazados, pero como que un conejo Exacto. es como que es Ujú. súper abrazable. Sí. Además, como que las descripciones eran eso, como que eran súper erráticos. Y además, seguro, pues en esa época, ahora lo vemos como algo muy tierno. O sea, uno ve los videos de Okunoshima, que pues ahí las voy a poner en el archivo visual porque es lo único que hay, más allá de la historia. Pero, pues claro, uno lo ve muy adorable, pero realmente estos conejos sí están como súper ansiosos.
Entonces, como que no me imagino la sorpresa de este personaje que se cree dueño del mundo. Tengo pistolas, Sí. nada me va a pasar. Sí, exacto, que además tiene mero rifle y además tiene a todo su séquito de generales alrededor y que se le vengan los conejos encima. No, o sea, es como, uff, me Muy encanta. divertido. Me Y fascina. el que era el que armó toda la fiesta de cacería. O sea, cómo se pudo haber sentido, como no, El man se arrepintió, no puede obviamente. ser. Claramente, uy, yo creo que sí se debía haber sentido como, ay, no, que O sea, pedieron, yo juré que esto iba a ser lo mejor de la Sí. vida. y- Se me ha olvidado el anfitrión. Sí, No, sí, qué que habrá pasado cagada. por la mente del anfitrión. Bueno, quedó bastante en ridículo, yo creo, ¿no? Qué Sí, pena. total. Qué pena uno invitar así a alguien súper Por importante. ambicioso. Sí, eso fue por ambicioso, Yo hubiera ¿cierto? invitado solo a 200 conejitos. Ah, mentira. Menos, o sea, yo creo que con 10, o sea, todo bien, ¿no? Pues tal vez No, por el bien ego hecho. de Napoleón, que me imagino que tenía un gran ego, Ah, sí, de claro. pronto sí sería como, ¿cómo me hace esto? Pero si fue una persona que se lo tomó con gracia, sería como, no, esta anécdota es Sí, para te siempre y tienes todo bien. razón. Sí, sí, sí. Napoleón ahí como, no anoten eso y es como... Sí, Mientras sí. esto no quede en la historia del mundo. Sí, sí, todo bien. Lo que pasa en el Parque de los Conejos se queda en el Parque de los Conejos. Me preguntas qué habrá Pecado. pasado con los conejos después. Oh, y yo ¿no? creo que este man tomó represalias, o sea, conociendo esas personalidades Claro, ¿no? imperialistas. Seguramente. Vamos a matarlos a todos. Desde entonces, matanza de conejos. Uy, bueno, Bueno, tal no, vez ese es el lado B de esta la historia, ¿no? La venganza. Bueno, sí. Igual no, yo iba a decir que a mí los animales en manada siempre me generan como un respeto por eso, porque pueden ser como lo más divino. O sea, yo he caminado así como por ganado, como ujú. rodeada de resto de ganado y todo el ganado así me observa y yo así como, ¿en qué momento se me van a lanzar? O sea, sí puede ser algo inofensivo, Ajá. también como bichos y qué sé yo, como si es mucho, siento que si sea lo que sea, genera como un gran riesgo. Lo mismo las abejas, ¿no? Como Ujú. unas cosas ahí muy vitales y Sí. sorprendentes. Ajá. Ah, bueno. Para mí es un ejemplo de la ferocidad de la ternura. Cierto. Sí. Ah, también Sí, sí. podemos ser feroces, Eduardo. Sí, podemos ser feroces, tiernos y feroces, así. Sí, 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 tal cual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Cuando se necesita, si aparece un imperialista en tu casa, atácalo con ternura. Sí, no sé. Pero en manada. Y en manada, sí, en manada, no tú solo. No, sí, 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 sí. Entonces, bueno, gracias por atender a esta mini historia que es muy curiosa y muy divertida. Sí, Como anécdota histórica está muy divertida, pero con los conejos sí que hay como la reflexión de, Sí. bueno, además porque sigue pasando, es como que esos pobres conejos ujú. en esa isla que sí necesitan alimentarse toda la bien. Es igual que la Tener isla de los manejo. micos, ¿no? Pues igual que todo lo que se vuelve ahí como un atractivo turístico y se transforma Sí. como, Mm, ay, los voy a alzar, se me van a trepar para la foto. exacto. Pero obviamente, o sea, yo digamos, por ejemplo, soy súper cansona cuando voy a caminar a la montaña y llevo como un pan o algo así, porque Ujú. siento que hasta esas boronitas pueden afectar todo el ecosistema, o sea, quién sabe quién las va a consumir, si una hormiguita, si un hongo, lo que sea. Exacto. Entonces sí, como que siento que también está chévere pensar antes de como alimentar o ir a estos sitios y de pronto dejar algo ahí como que Ujú. pueda afectar mucho más allá. Sí, claro, como que creo que una gran alarma es si estos animales se están acercando demasiado, uno pues, vale la pena preguntarse por qué. O sea, y eso pues he visto que pasa mucho en Japón. Hay como islas donde, no sé, hay venados, hay islas donde hay mapaches, como que hay una isla como islas diferentes con animales distintos que son el atractivo turístico, igual que la isla de los micos acá. Claro, si uno ve esos comportamientos, muy seguramente es porque la única fuente de alimento son esos humanos que van de visita, o tal vez se acostumbraron demasiado y ahí es cuando uno se cuestiona como, bueno, mi presencia ahí realmente qué está generando en estos animales, porque muchas veces pueden ser como ansiedades más allá de que te
que te quieran conocer, o sea, realmente no te quieren conocer. Sí. Sí. Entiéndanlo. No es que tienes bonita energía y que ellos la Sí, sí. asistieron. Sí, mira Mauricio. Si alguien No se es llama tu aura, sí, no es tu Mauricio. aura. Uy, si alguien se llama Mauricio y acaba de sentirse, o sea, sí, como no es tu aura, no es que tengas buena energía, sí, exacto, es porque piensa que eres comida andante, filete de Madagascar, sí, tal cual. Entonces, sí, importante esa reflexión, al menos de que quieran acabar con Napoleón Bonaparte, no sé, o el Napoleón Bonaparte de contemporáneo. Ya saben, ahí están los conejos. Entonces, bueno, gracias por atender a esta historia y como siempre, gracias a Trébol M Studio por acogernos, a ustedes, oidores, y recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, ahí.humanidad, y ahí pues voy a subir el archivo visual de cómo se ven estas manadas de conejos y otros contenidos. Y bueno, ya por último, Elizabeth, ¿quieres contarnos qué cositas, si se vienen cosas nuevas en otro podcast o qué ha salido o qué? Bueno, ahora la primera vez que vine estaba por empezar la primera temporada como oficialmente del podcast, que siempre había salido de forma desordenada. Entonces sacamos la primera temporada y ahora acaba de empezar la segunda temporada. Entonces, @otro podcast de ciencia, ahí nos encuentran, pueden escuchar y ver los episodios porque también están en video Sí, podcast. en video podcast, muy chévere. Me encanta que sea en video podcast. Ujú. Y nos hemos esforzado para tener un spot lindo. Sí, sí, es súper Felicitaciones. lindo. Sí, muy, muy lindo. Muy ¿Cuándo lindo. nos llevas? Cuando Ah, quieran. Están bienvenidos. Sí, ya veremos. Les toca un viaje de más de 6 horas en bus. Bueno, tal vez, tal la vez. humanidad nos auspicia el avión. O sea, yo. O sea, yo les pago, así, espérenme. Bueno, acepto. O más bien abrimos una vaki. Eso sería interesante. Hagamos una vaki de Hay Humanidad Viaja a Medellín. Está bien. Bueno, si lo hacemos, coméntenos ahí en los comentarios. Si quieren que lo hagamos, lo hacemos y vamos y grabamos con ustedes por allá. De una, buenísimo. Y Dani, Y yo, como siempre, estoy un poco ausente, pero si acaso en @escombrazo, ahí pueden chismosear un poco mi proyecto y hablarme de escombros y ruinas y del pasado, si les interesa. Y gracias por esta gran historia. bueno, gracias a ti, Dani, por venir. Y seguiremos grabando, obviamente. Qué lindo. Al menos de que ya hemos rompido algo. Sí, Rompido, sigo además ardida, rompido sigo algo. ardida. Y a mí me pueden encontrar en redes como Taxomonías y ahí pueden sugerirme y bombardearme con conejos. Historias de conejos. Historias así interesantes para contar. Y ya con eso, pues bueno, apagué. Y Y vámonos. vámonos.